Hola amigos, ayer salió las noticias de que los militares que hay en el Líbano, que están en guerra con Israel, pues decían que se quedan en el Líbano, que no van a marcharse y lanzaban el mensaje a las familias, a sus familias de que están bien, que estén tranquilos, que están allí para defender el Líbano. Y nada más falso, porque no creo que a nadie le guste estar en una guerra y esté dispuesto a morir, especialmente si tiene familia. Pedro Sánchez dijo que las tropas españolas no se van a retirar del Líbano, cuando Israel ha lanzado el aviso de que va a atacar el Líbano, va a invadir el Líbano, va a ocupar el Líbano, sobre todo la parte sur del Líbano, donde el grupo Hezbollah musulmán tiene pues sus principales posiciones, sus principales bases. Bueno, yo personalmente creo que España no tendría que meterse en guerras que no le incumben. Por el momento España no está en guerra con ningún otro país y por tanto no tiene sentido que tropas españolas estén en diversos países del mundo cumpliendo determinadas misiones. Por ejemplo, en el Líbano, que tiene a Israel al lado y hay guerra, pues hay unos 620 o quizás más militares españoles, que representan a la ONU en las misiones de paz o las misiones de defensa. España también tiene tropas en diversos países. Los tiene, por ejemplo, en Irak, los tiene en Somalia, los tiene no sé qué países africanos, Malí, Camerún o Congo, no lo sé muy bien. En Europa también tiene tropas, tiene en Letonia, por aquí donde está la OTAN, tiene en Rumania, no sé qué más lugares de Europa. En Ucrania creo que no tiene tropas, pero España ha ayudado militarmente con muchísimo dinero a Ucrania en armamento y en ayuda militar a Ucrania para la guerra contra los rusos, lo cual de manera indirecta es declararse enemigo de Rusia. España no tenía que ser enemigo de nada. España no tendría que involucrarse ni participar en ningún tipo de guerra. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Porque en las noticias no lo informan muy bien. Israel ha dicho que va a atacar a Líbano, que va a invadir Líbano. De hecho, ya lo estaba atacando. Y ha avisado de que va a atacar determinados lugares, va a invadir determinados lugares, avisando pues que a los españoles y a los que no tengan nada de ver con ellos, con los israelíes, que se marchen, porque lo van a atacar y ahí se podrían producir bajas, se podrían producir muertes, por ejemplo, de españoles. De hecho, ya hay muchos civiles españoles que han tenido que salir del Líbano. Y quedan este contingente de militares, que son 600 y pico, son muchos. Y si Israel ataca e invade, podrían morir. Y yo no creo que a ningún militar le guste morirse, y menos por una causa que no es la suya, y además tenga familia. Lo que pasa es que con el aviso de Israel de que va a atacar Líbano, Israel a los países que va a atacar suele avisar para que la población civil o la población extranjera o el tipo de gente que hay ahí que no tiene nada que ver con Israel, se marchen de ahí para evitar morir, para evitar ser víctimas del ataque militar que se va a producir. Los otros países, por general, no suelen avisar. Los países enemigos de Israel no suelen avisar de sus ataques. Por tanto, las víctimas que pueda provocar son cualesquiera. ¿Y qué ha ocurrido en España? Que Pedro Sánchez ha dicho que el ejército español no se marcha del Líbano, lo cual está exponiendo a las tropas españolas a un grave peligro, porque pueden morir tropas españolas pese a ser avisados. Entonces, ¿de quién va a ser la culpa? Si mueren militares españoles, ¿de quién va a ser la culpa? Evidentemente de Pedro Sánchez, porque Israel ya avisó. Y el que avisa no es traidor. Yo creo que
el ejército debería de participar en misiones de paz por la cuestión de lo humanitario, lo de los derechos humanos, de ayudar y proteger a las víctimas de la guerra. El ejército español debería estar para trabajar en misiones de paz y no colaborar en guerra, porque con esta actitud Pedro Sánchez está poniendo al ejército español como escudo que protege los intereses, de los diversos intereses que hay en el Líbano. Entonces, pues existe este peligro. Pueden morir tropas españolas y la culpa va a ser de Pedro Sánchez. Porque repito, Israel ya ha avisado. Y como dice el dicho, el que avisa no es traidor. Bueno, ¿qué está pasando en el Líbano? En el Líbano, por ahí en los años 50 del siglo pasado, había una inmensa mayoría de población cristiana. Y luego vinieron pues problemas. Vinieron pues la guerra de Israel con los palestinos, la guerra de Siria, hubo guerra en Irak. En fin, todo el Oriente Medio es una zona muy conflictiva y por tanto se desplazaron muchos refugiados al Líbano. Se desplazaron a palestinos, sirios, diversidad de pueblos árabes y hubo un momento que esta población acabó por convertirse en un reemplazo y dio lugar a guerras civiles. Entonces muchos cristianos del Líbano pues tuvieron que exiliarse o emigrar a otros países. Pensar que hubo una época en la que en el Líbano se la llamaba la Suiza de Oriente, porque era un país muy próspero, era un país estable, era un país en paz, pero cuando se empezaron a mezclar muchos pueblos y muchas religiones, pues ya aparecieron diversidad de guerras civiles y aparecieron diversidad de grupos políticos y grupos religiosos. Por ejemplo, ahora en estos momentos los musulmanes son amplia mayoría. Y los musulmanes también están muy divididos. Están los chiíes y los suníes. Las diferencias están pues en la manera de entender la política y la religión. Unos consideran que los ayolás o los imanes pues son los que mandan. Y otros consideran que los líderes religiosos solo están para la oración y nada más. Es como si digamos, aquí en España, los capellanes son para estar en las iglesias dando misas. Y en otro aspecto, los capellanes son los que están en el gobierno y son los que mandan. Esto es la teocracia, la dictadura religiosa. Entonces, en estos momentos, el Líbano, en cuanto a religiones, está dividida, pues, aproximadamente un 30% de cristianos. Son la minoría ahora. El resto son prácticamente musulmanes. Y dentro de estos musulmanes están los chiíes, los suníes y además los drusos, otra secta islámica. Y esto hace que haya muchas diferencias. En donde hay diversidad de pueblos, diversidad de idiomas, diversidad de credos, siempre hay conflictividad y muchas veces acaban guerras civiles. Y esto es lo que ha ocurrido en el Líbano. Y también es lo que ocurrió, por ejemplo, en Yugoslavia. En Yugoslavia, pues, ortodoxos, católicos, musulmanes, y en fin, y diversos idiomas, pues todo esto llevó a que hubiera diversidad de pueblos, diversidad de etnias, diversidad de idiomas, diversidad de mentalidades, que siempre hay estas diferencias y esta lleva a guerras. Y esto es lo que llevó a la guerra civil de Yugoslavia, porque hay diversidad de pueblos y no es recomendable en un país, una nación, que se mezclen de distintos pueblos y distintas religiones. Y es este camino que vamos en España, porque en España somos católicos, somos cristianos. Ahora estamos muy invadidos por musulmanes en la inmigración y además se están multiplicando, se reproducen de manera muy numerosa y con mucha facilidad y no tardarán en reemplazar la población española. Y cuando haya muchos musulmanes, cuando hayan diferencias de sectas musulmanas y los católicos, los españoles, los patriotas españoles sean ya minorías, inevitablemente van a dar lugar a conflictos.
Y esto se podría haber evitado, se debería de evitar y quizás todavía estamos a tiempo. Pero bueno, estábamos hablando sobre el Líbano. Pero todo lo que ha ocurrido en el Líbano, que hay muchos pueblos y muchas etnias, pueblos que han venido como refugiados de las guerras que ha habido alrededor, sirios, palestinos y otros árabes, turcos, etcétera, etcétera, y ha llevado pues a que el Líbano ya se encuentre en esta situación. Y la parte sur del Líbano pues ha caído en manos de Hezbollah, que es un grupo religioso que incluso muchos los clasifican de terrorista y que está al lado de los palestinos, pero de los palestinos de la teocracia islamista, es decir, la dictadura islamista, que esto no tiene nada que ver ni con libertades ni con derechos humanos. Es plenamente una dictadura. Y esto no es nada bueno, aunque a los pueblos, hay algunos pueblos, algunos políticos como aquí en España, como los de Podemos o como los de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, que están por la multiculturalidad, mientras que Israel es un pueblo con una religión propia que está por los derechos humanos, por las libertades y por la democracia, y que se creó este Estado pues porque habían sido perseguidos por muchas partes del mundo, tuvieron una patria propia y eran un pueblo que estaba muy preparado, muy trabajador, lo cual pues con su avanzada tecnología, con su metodología de trabajo, pudieron hacer de lo que hoy es el Estado de Israel un lugar próspero. Pero le han surgido muchos enemigos a su alrededor y tiene que defenderse. Hezbollah, en el sur del Líbano, lanzaba cohetes, lanzaba misiles en la parte norte de Israel y digamos que aproximadamente un 30% del territorio de Israel del norte se ha tenido que despejar, evacuarlo, porque llegaban y las bombas y esto que se llama la cúpula de hierro, el escudo tipo Guerra de las Galaxias, que por ejemplo ha cubierto de los misiles lanzados desde Irán, pues no ha sido suficiente porque la parte norte no la cubre. Y ahora pues Israel está harto de esto, quiere defenderse, quiere acabar con todo el terrorismo que haya a su alrededor. El terrorismo y las milicias islamistas radicales que hay en Gaza o en el Líbano. Quiere terminar con esto para conseguir una estabilidad y una paz en Israel. Y esto pues los medios de comunicación no lo informan. Y ahora Líbano ha avisado a las tropas españolas, por ejemplo, que van a atacar los lugares en donde están ubicadas las tropas españolas, que lo mejor que pueden hacer es retirarse. Y Pedro Sánchez se ha empeñado en que no se van a retirar. Va a usar las tropas españolas como escudos humanos. Y si mueren tropas españolas, pues Israel va a quedar muy mal ante la opinión pública española, que creo que esto es también lo que está buscando Pedro Sánchez. Y bueno, pues lo que salió en la televisión, que soldados españoles diciendo que están cumpliendo con su misión, que están muy bien, que tranquilos todo el mundo, que van a cumplir con su misión, pues malo, si tienen que ser atacados por israelíes, se tienen que defender y también tengan que atacar a los soldados israelíes. Y esto, los soldados israelíes están muy preparados. En España no tenemos servicio militar, tenemos soldados profesionales que aunque se llamen soldados profesionales, tampoco están lo suficiente preparados porque no tienen mucha experiencia de combate. En cambio, los israelíes sí tienen mucha experiencia de combate, han tenido muchas guerras, tienen la mejor tecnología militar. Y a pesar, por ejemplo, de que el ejército de Líbano y de Israel están muy igualados, la milicia de Hezbollah son más de 100.000 las milicias y pues incluso superan los soldados que hay en activo en Israel, aunque si sumamos los que también están en reservas, el ejército israelí pues tendrá más de 400.000 soldados. El ejército del Líbano tiene unos 80.000 soldados y las milicias de Hezbollah, lo que se considera grupo terrorista islámico, tiene unos 100.000 soldados. Pero a pesar de que sean un gran número,
y puedan superar a Israel, porque una buena parte del ejército de Israel también está en el frente de Gaza, pues el ejército de Israel tiene la más avanzada tecnología y la mejor preparación militar. Y otra cosa, que se cree que Israel tiene armas nucleares. Algunos están hablando de que tiene unas 90 ojivas nucleares. Israel no forma parte de estos países que tienen un tratado de no hacer uso de armas nucleares y de informar. Israel no tiene esto. Por tanto, estas armas nucleares, si Israel quisiera emplearlas, lo podría hacer. Pero de momento no las usa y no las va a utilizar. Esto sí, avísale que va a atacar. Ataca y quiere acabar de una vez por todas con este peligro que tiene, con estos asentamientos de terroristas o de milicia que siempre pueden estar cometiendo actos terroristas contra Israel e incluso están atacando militarmente a Israel. También hay que decir que la infraestructura del enemigo de Israel, que en vuelta país también tiene muchos túneles, como se han descubierto en Gaza y se han descubierto recientemente también en el Líbano. Bueno, pues iba a decir esto, que España no se tiene que involucrar en ninguna guerra, ni la del Líbano, ni la de Ucrania, ni la de ningún sitio. Y también quiero decir lo que dijo José María Aznar, que Israel tiene que ganar la guerra, porque si Israel cae, si Israel pierde la guerra, se acabará imponiendo la teocracia islámica, la dictadura islámica, que no respeta para nada los derechos humanos y que el concepto de libertad que tenemos nosotros, los occidentales, los islámicos, no lo tienen. Para los islámicos, el concepto que tienen son las jerarquías. El más poderoso, el más fuerte, la religión. Pero libertades, derechos humanos, democracia, son cosas que no les cabe en su esquema mental. Son otra forma de pensar, son otra forma de entender el mundo. Y Aznar, el expresidente español José María Aznar, avisaba de que si Israel cae, los próximos que van a ser afectados por la guerra de este expansionismo islámico serían los países del sur de Europa, en especial España, Grecia, Italia, precisamente los países que más están sufriendo la invasión inmigrante islámica y africana. Y es algo que tenemos que tener presente porque estos son temas que en la televisión nos están hablando. Solo están apareciendo qué malos son los israelíes, pobres niños víctimas de las bombas, pobres civiles que han perdido sus viviendas y no tienen ni para comer y no tienen ni asistencia sanitaria. Las guerras son algo muy malo, pero tienen su origen y pues hay que trabajar para la paz. Claro que para tener paz también tienes que defenderte, tienes que estar preparado para la guerra, pero se tendría que decir toda la verdad. Y en nuestro caso es España. España es un país que debería de ser amigo de todo el mundo, de no involucrarse en ninguna guerra. Que si hay que posicionarse, pues hay que posicionarse como aquellos que tienen estos valores de libertad, democracia y derechos humanos. No nos podemos poner de un lado de dictaduras, de comunismo, de opresiones, de tipos de política en las que los ciudadanos no tendríamos las garantías de la propiedad privada, de la vida o de la libertad o de la defensa propia. En un juicio justo, por ejemplo, no nos podríamos meter de este lado. Pero en todo caso digo que la guerra, España no tiene que involucrarse en guerras que no son nuestras guerras, que no nos incumben. Y más bien, España debería retirarse del Líbano. Pensad una cosa, que la intervención militar española en el resto del mundo, de modo especial en el Líbano, en algunos países de Europa que tocan con Rusia, en algunos países africanos, en Colombia, que me parece que también están, y no sé qué otros lugares del mundo, cuesta a los españoles más de 1.000 millones de euros. Pedro Sánchez dio a Ucrania más de 1.200 millones de euros. Esto últimamente. Y de tiempo atrás también dio mucho más dinero. Y luego el gasto de acoger a los refugiados. Es muchísimo dinero que te está robando con vuestros impuestos
y que nos pregunta si España debe de participar en una guerra. Curiosamente, ni se le pregunta al Parlamento, solo se hace lo que dice el gobierno. Y el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que las tropas españolas van a ser escudos humanos, lo cual no le importa, pues, si son atacados y si mueren soldados españoles. Entonces, si mueren soldados españoles, la culpa va a ser de Pedro Sánchez. Las guerras son algo muy malo, provocan víctimas. Se necesita la ayuda de aquellos que no han sido afectados por las guerras. Por lo tanto, pues si tienen que haber militares españoles, tienen que estar para misiones de paz, para misiones de ayudar, para misiones de repartir las medicinas, los alimentos, para las misiones de hacer, pues, de fuerzas de orden, para que haya una cierta estabilidad en unos pueblos totalmente desamparados a causa de la guerra. Tendría que estar para esto, pero no para ser usado en la guerra y tampoco por finalidades políticas de intereses de favorecer a uno, a un beligerante y perjudicar a otros. Ya se os decía, como dije al principio, aquello dicho que las guerras son jóvenes que no se odian y se matan entre ellos mismos, provocadas por viejos que sí se conocen, pero que se odian y no se matan. Esto es la realidad de las guerras. Margarita Robles, la infame ministra de Defensa, muy corrupta, que en las ruedas de prensa no contesta a lo que se les pregunta, pues ayer dijo a los militares españoles que los felicitaba y que, pues, que se quedaran allí, que defendieran el Líbano, y en fin, ese tipo de cosas. Lo mejor hubiera sido que Margarita Robles, ministra de Defensa, se vaya al Líbano, se esté allí con las tropas españolas, y si Israel la ataca y mata a Margarita Robles, pues porque se lo buscaba. Cuando lo más inteligente sería, si Israel avisa de que va a atacar, pues salir de ahí, salir del Líbano y regresar a España. Cuando termine la guerra, pues regresáis y hacéis, pues, colaboráis en las tareas de reconstrucción de la paz, de ayudar a las víctimas. Pero no os implicáis en la guerra, que además a los españoles nos cuesta mucho dinero, que nos están robando con nuestros impuestos. Pues bueno, que yo esto de que dicen los soldados del Líbano que está muy bien, no me lo creo. Esto ha sido propaganda política, para salir en televisión y decir lo que le interesa al gobierno. Porque si Israel ha avisado que va a atacar, y como Israel no se bromea, y ya se ha visto cómo ha quedado Gaza totalmente arrasada, pues lo más lógico es que los soldados españoles digan, salgamos de aquí, porque hay mucho riesgo de que nos maten. Claro, ellos tienen disciplina militar, y la jerarquía es que el primero que manda es el gobierno. Y el gobierno, pues, como hace muchas veces en las guerras, los está mandando a una guerra segura. De momento, Israel ha hecho algunas excursiones, ha lanzado algunas bombas en el Líbano, ha destruido, por ejemplo, sucursales bancarias de Hezbollah, donde estaba el dinero de la paga de las milicias de Hezbollah, y esto no quita que de un momento a otro posiblemente Israel vaya ocupando una buena parte del Líbano y se quede un tiempo ahí, porque ya está harto que desde aquel territorio le van lanzando bombas, misiles a su territorio soberano del norte de Israel, que no está protegida del todo por aquello que se llama la cúpula de hierro, este escudo tipo guerra de galaxias, que mucha gente no sabe de qué es ni de qué va, y bueno, pues esto tiene que dar para reflexionar y se tendría que hacer bien las cosas. Informaros bien de lo que está ocurriendo y sobre todo saber que la mezcla de religiones, la mezcla de razas, la mezcla de diversidad de lenguas no es bueno para un país, porque muchas veces acaban en guerras civiles. Luego se meten en estas guerras, se meten otros países que son vecinos y las que predomina pues también raza y religión. Y bueno, pues esto, que muchas veces las religiones son causas de guerra. Si no queremos que nos salpique, pues no nos metamos en donde no nos llaman. Y esto es lo que tendría que hacer España. Bueno amigos, pues nada, que esta guerra a ver si se acaba cuanto antes mejor. Que ojalá haya una paz duradera por mucho tiempo. Que la gente abra los ojos, que se eduque, que aprenda, que trabaje en serio
que prospere, porque el trabajo y la prosperidad es lo que lleva a la paz y sobre todo la tolerancia, el respeto, los derechos humanos, la democracia, la libertad, el respeto a la propiedad privada y la tolerancia religiosa, la tolerancia a las mentalidades y no las formas de ser intransigentes, intolerantes. Y bueno, que también las religiones son algo que con el paso del tiempo hay que superar, que forma parte de las tradiciones, de la cultura, de la leyenda, algo que hay que respetar, pero que tampoco hay que seguir a rajatabla porque hay cosas que pues carecen de lógica ya en los tiempos actuales. Bueno, solo una opinión. Bueno amigos, que tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós.